Saber lo que te pasa en este momento. Envíanos tu mensaje de audio o de texto vía WhatsApp. 721-22-122. Pasión por informar. Pasión por informar. 103.3. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Y en los medios, pues Santa Cruz también fue pionero en la televisión privada. La televisión pública, ya saben, la televisión del Estado, el Canal 7 mucho antes operaba. Pero hace 34 años comenzó también a operar la televisión pública y uno de los primeros canales fue el recordado Canal 5. Están junto a nosotros René Adubiri, que es coordinador justamente para celebrar este aniversario, aunque este canal ya no está en el aire. ¿Cómo le va? Bienvenido, René, un gusto tenerlo en la radio. Buen día, Marcelo. Muchísimas gracias. Fue un hecho importante, ¿no? Porque a partir de ahí hemos llegado a tener otros canales en el sector privado, es decir, la señal privada de televisión. Sí, correcto. Entiendo por los datos que estamos actualmente organizándolos, porque curiosamente esta iniciativa que nosotros llevamos adelante empezó cuando buscamos datos acerca de nuestro canal, donde muchos de nosotros empezamos a trabajar, iniciamos nuestros primeros pasos, buscamos información de origen y no la encontramos de Canal 5, no existe. Y esto entiendo por lo que yo investigué, es que Canal 5 inicialmente fundada por los hermanos Roberto Richard y Oliver Richard, cambiaron de manos en el transcurso del tiempo, y lo mismo sucede con Canal 2 de Cochabamba, que eran parte de la cadena. No, el Canal 2 de Cochabamba no, pero Canal 5 cambió de propietario y bueno, los iniciadores, Roberto Richard y Oliver Richard, Carlos Moyano, se perdieron, como nosotros nos perdimos. Pero pasaron muchos, fue a la escuela. Está con nosotros Miguel Torrejón. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto tenerte acá en la radio. Bienvenido. Grato placer, Marcelo, de saludarte, saludar a la gente del Deber Radio, aquí invitado por René, que se está cargando toda la responsabilidad de los contactos, la organización junto a un equipo de ex compañeros de Canal 5 para recordar el 34 aniversario de la irrupción de una señal privada que, como bien apuntaste, ¿no es cierto?, marca una línea de trabajo con una mirada más profesional, más técnica, ¿no es cierto?, y que va convirtiéndose en el transcurso del tiempo como una verdadera escuela de los comunicadores, de los técnicos, los camarógrafos, los editores que hoy prestan sus servicios en la televisión nacional. ¿Quiénes no han pasado por el 5? Recordemos algunos de ellos. Pero claro, Marcelo, Bernardo Silva Serrano, que sigue siendo una institución en el periodismo deportivo nacional, Julio Alberto Abraham, Sandra Taborga en la línea de programas de variedades, Palito Áñez, que ha sido prácticamente un generador de este tipo de programas con formato musical, y en fin, Luis Hurtado, que genera esta iniciativa de las revistas periodísticas matutinas como conductor central, y así otros nombres. No sé, René también puede ayudarnos a recordar algunos otros nombres de presentadores, comunicadores, quien les habla, también incursiona en la televisión justamente como reportero de calle, luego desempeño el rol de coordinador, de jefe de prensa, y también introduciéndome en la parte de producción. En realidad ha sido una experiencia notable en nuestras vidas, Marcelo, nuestro paso por Canal 5, ¿no? ¿Qué pasa de esas épocas a este momento con la televisión? ¿Hemos evolucionado, hemos crecido? ¿Cuál es la tendencia? Hace rato conversamos con el presidente de la ANP y decía que hay una abierta tendencia por asfixiar económicamente a los medios con normas que generan presión fiscal, que al final dejan, como ocurrió con la Televisión Católica de La Paz, sin informativos a este canal que se dedica a la farándula, a
prácticamente a esa actividad concretamente. ¿Cómo ven el panorama ahora, después de 34 años de haber estado en la televisión? En lo personal tengo 3 miradas, Marcelo. Es posible que podamos compartirlo con algunos otros comunicadores, al menos de la época. Creo que en lo periodístico, en lo comunicacional, había la tendencia a generar un periodismo con más contenido. Se daban los primeros pasos hacia la investigación periodística, ¿no? Resultado de ello se han conocido escandalosos casos que se han dado en el escenario político, en el escenario social, que han sido desarrollados, que han sido mostrados con otro criterio, un criterio donde se trabajaba el contenido, la investigación. Había todavía esa mirada un poco ingenua del periodista de ir a la verdad o buscar la verdad hasta donde se pueda y pisar los mismos límites del poder. Creo que había eso en lo periodístico, ¿no? Trabajar más los contenidos. Luego, obviamente, si hacemos una mirada de 34 años, la tecnología ha cambiado, ¿no es cierto? Hoy en día nos gobiernan las redes sociales, en fin, la comunicación ya es de ida y vuelta, ¿no es cierto? El emisor se convierte en un comunicador instantáneo de la información, aportando datos, novedades, en fin. Ese es otro escenario, ¿no? Ha mejorado la calidad periodística desde el punto de vista tecnológico, técnico, ¿no es cierto? Pero también hay que tener una mirada un poco más amplia, en el sentido de que hay medios que efectivamente, guiados por sus principios, guiados por una visión más técnica, más profesional, han incorporado recursos humanos más calificados, se han preocupado más por sus contenidos. Estoy hablando de la prensa en general, particularmente los medios impresos. La televisión también ha mejorado en lo técnico, ¿no es cierto? Hoy vemos facturas de producción mucho más desarrollados. Y el tercer escenario vendría a ser obviamente el político, que es cíclico, pues, ¿no es cierto? Hemos tenido escenarios complicados también con gobiernos de otra línea política, ¿no es cierto?, que con su propio mecanismo ha logrado de alguna manera ejercer algún tipo de coerción, sobre todo en los niveles de poder. Ahora es mucho más visible, tenemos un escenario donde efectivamente hay eso que tú llamas la coerción fiscal, ¿no? Hay una presión fiscal sobre los medios de comunicación, y no solamente sobre los medios, sino sobre toda la actividad empresarial en general, la actividad de emprendimientos. Entonces estamos viviendo otros signos políticos y la comunicación obviamente está recibiendo ese impacto. Es decir, tendríamos que ser ciegos para no ver esa realidad, ¿no? Hace falta reinventarse, volverse a crear como comunicadores, porque claro, antes estaba muy claramente, vos hacías televisión y no usabas otros recursos, y si hacías, lo hacías por iniciativa propia. Hoy las exigencias, no solo en los medios locales, sino nacionales e internacionales, son diferentes. ¿Cómo ves esta evolución que ha habido a la multimedia? Era un paso inevitable, y vamos aún todavía a sortear este tipo de desafíos. El desafío es ver cómo nos aprovechamos de estas plataformas, ¿no es cierto?, multimodales, y aún batallamos para ejercer desde el periodismo genuino una visión donde siempre se respete la parte y contraparte, ¿no es cierto?, donde trabajemos más los contextos, trabajemos más el aporte de los protagonistas, de quienes construyen la información, de cómo mediatizamos, cómo trabajamos esos contenidos. La tecnología, lo que se viene, Marcelo, es imparable. Es decir, cada vez el poder de los medios de comunicación termina empoderando al ciudadano, y el periodista y el comunicador tiene que estar preparado, ¿no es cierto?, para tener esa visión de poder contrarrestar, contraargumentar y sobre todo filtrar toda la información que nos llega desde esa nube, ¿no? Son desafíos enormes. Reitero, la incorporación de nuevas tecnologías nos ha de llevar a escenarios mucho más impensables, ¿no? Yo recuerdo que las transmisiones en vivo, no solo en televisión, sino incluso en radio, pensar en la telefonía celular, el satélite era imposible en esas épocas. Recuerdo yo siempre en radio. Hoy en día, pues la comunicación no solo con imagen, mandar una fotografía a un medio a distancia llevaba 1 hora. Hoy en día al segundo se envía todo, video y todo lo que usted quiera. Es definitivamente un gran desafío. Estamos obligados a escuchar, porque usted decía,
gran parte de la gente, generalmente gran parte de la fuente informativa que antes era yendo a la calle, hoy llega. Es decir, te interpela, además te cuestiona. ¿Eso en qué medida ha contribuido a que el mundo esté más conectado, más comunicado y que además aborden temas que al ciudadano le interesa? Yo creo que ¿Se ha banalizado un poco o no tanto? A ver, es fundamental ver el valor de la libertad de expresión, de la libertad de información. A partir de este concepto grande hay que entender, si respetamos esos dos aspectos, es indudable que la comunicación que nos han de generar las fuentes alternativas, el ciudadano común, es información de lo que ellos quieran expresar. Ahí no podemos poner límites, ¿no es cierto? Como dije, la comunicación ahora está de ida y vuelta, es bidireccional, omnidireccional me atrevería a decir, porque otras son las noticias, las novedades, la información que genera el poder, que tiene una mirada también muy importante para tomar en cuenta, ¿no es cierto? Y definitivamente creo que el poder es la información, y lo que han contribuido las tecnologías es a dotarle de poder al ciudadano, ¿no es cierto? Él libremente ahora puede ejercer opinión, es decir, puede transmitir información, puede generar opinión, ¿no es cierto? De manera que las percepciones hoy en día se han disparado. Tenemos 1 millón de percepciones sobre una noticia, sobre un hecho noticioso. Y ahí el medio tiene que saber, como dije, contrastar, verificar bien las fuentes, filtrar la información, ser más rigurosos en lo que se va a comunicar, en lo que se va a transmitir. Hace un rato hablabas, Marcelo, de la transmisión satelital, y aquí René, que en ese tiempo desempeñaba el papel de jefe técnico, nos puede también aportar, ¿no es cierto?, cómo ha cambiado la tecnología, sobre todo de transmisión satelital, René, el tema de... Es el salto más grande que se ha dado en la parte técnica, ¿no? Sí, claro que sí. Miguel apuntaba y puntualmente lo explicó. Antes la televisión era en una sola dirección. Nosotros transmitimos y el oyente ve lo que nosotros queremos. Ahora con las redes sociales, Miguel lo dijo completamente, ahora es ida y vuelta. Hay periodistas en la calle que son cualquier ciudadano común, que puede hacer una nota de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y también hay medios de comunicación que reciben esa información y bueno, cuando verifican, como dice Miguel, la fuente, la veracidad de esa nota, pues sale al aire, ¿no? Y podemos verlo. Bueno, permítanme ir a un contacto. Nos vamos al sur del país, a Tarija. Allá se está llevando a efecto la Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana. Nuestro periodista Fernando Soria está en el lugar de los hechos. Fernando, buen día, ¿cómo le va? Muy buen día, Marcelo, buen día a todos los oyentes de El Deber Radio. Efectivamente, estamos aquí desde el campo ferial San Jacinto de la SECPO Tarija, donde se está a punto de arrancar esta 8ª Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana, en la que, bueno, este año se va a poner énfasis sobre todo en la seguridad vial. Entre las exposiciones más sobresalientes que podemos ver en el programa están las de el expositor de la CAF, Pere Navarro, que va a presentar un diagnóstico y además la hoja de ruta que debe seguir el país para mejorar en la seguridad vial. Asimismo, se va, por parte del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, se va a hacer la presentación de un anteproyecto de ley de tráfico y seguridad vial, esto con miras a hacer tal vez algunos ajustes, reformas en lo que es el Código de Tránsito, que eso han sido algunas de las observaciones que han hecho en el diagnóstico de la CAF, que este Código de Tránsito data de 1973 y ya se precisa algunos ajustes, algunas mejoras para, bueno, mejorar en este sentido. Recordemos que en la cumbre, en el encuentro internacional de seguridad vial que se llevó a cabo hace exactamente 2 fines de semana en Santa Cruz, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, daba un dato que decía de que el 30% de los hechos violentos, de los hechos de violencia que se registran en el país, tienen que ver con con accidentes de tránsito, con la seguridad vial. Es ahí el énfasis que se quiere dar en este año, en este encuentro, en esta Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana aquí en Tarija.
Muchas gracias. Estaremos cerca del mediodía con un reporte para conocer las exposiciones que se escucharán en esta cumbre. Un abrazo, Fernando. Tenga buen día. Gracias, Marcelo. Buen día. Gracias. Bueno, Miguel, gracias, René, por visitarnos. ¿Algo más que añadir? Bueno, René creo que tiene algunas novedades de las actividades que tienen, por ¿cierto? favor, A ver, René. Sí, correcto. Hoy, 20 de abril de 2018, celebramos los 34 años del inicio de la televisión privada en Santa Cruz y en Bolivia, como fue Canal 5. Y nosotros el día de mañana tenemos un acto bastante especial. Hemos hecho una remembranza en entrevistas, en notas con los antiguos periodistas, personal también, y mañana estamos juntos celebrando este 34 aniversario, y a todos los que nos escuchan y fueron parte de Canal 5, Red Universo, los invitamos a integrarse en esto que nosotros llamamos los universales, porque eso somos nosotros. Muchas gracias, Miguel, un placer conversar con usted. Enorme placer, Marcelo, también contigo y con todo el equipo de la radio. Muchas gracias, amables oyentes. Gracias. Y para cerrar el programa, quiero recordarles que cerca de 7.000 camiones de alto tonelaje están varados a causa de la burocracia que hay en los sistemas fronterizos de Chile. A propósito, Marcelo Cruz, que es presidente de este sector, manifestó su preocupación y dijo que pese a los acuerdos que hay, no se cumplen y no se respetan. Escuchemos lo que dijo Cruz. Conversó Juan Delgadillo, adelante. Asociación de Transporte Internacional, donde a decir de sus ejecutivos, en este caso Marcelo Cruz, existe bastante preocupación porque de un tiempo a esta parte nuevamente ha vuelto